Ya, Ahora sí, ahora muy sí bien, ya. Ok. muy bien. Voy a pasar a presentarla. Colegas, nada más me van a apoyar, por favor, apagando sus micrófonos. Bien, buenas noches, estimados colegas. Soy la doctora Adriana Mariscal, fisiatra infantil, directora del Comité de Rehabilitación Pediátrica del AMLAR. En esta oportunidad, continuando con nuestra actividad académica del AMLAR 2023-2024, presentamos a la doctora Alejandra Mancilla Ramírez, responsable del Subcomité de Defectos del Tubo Neural y Lesión Medular. La doctora Mancilla es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México por la Facultad de Medicina. Tiene la especialidad en Medicina de Rehabilitación por el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE. Cuenta con la alta especialidad en Rehabilitación Pediátrica por el INR, SSA, avalado por la UNAM. Cuenta con un diplomado en Investigación en Salud por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Métodos Terapéuticos Complementarios en Rehabilitación, avalado por la COMEFIR. Conferencia nacional e internacional en cursos y congresos relacionados con la rehabilitación y áreas afines. Congresista en múltiples cursos, congresos, certificaciones relacionadas con la rehabilitación y áreas afines. Y por supuesto, haciendo un paréntesis, agradecemos a la doctora estar aquí. Sabemos que ha tenido un día muy intenso, pues es el congreso en Puebla y justamente hoy es el capítulo de rehabilitación pediátrica. Pero siempre pues nosotros comprometidos en seguir trabajando y haciendo crecer la rehabilitación pediátrica. La doctora Mancilla, aparte, es autora y coautora de artículos de investigación publicados en la revista mexicana indexada en Neurociencias. Es profesora de múltiples asignaturas de estructura y función, sistema respiratorio, sistema nervioso periférico, sistema circulatorio y hematopoyético, sistema endocrino en la Universidad Tecnológica UNITEC. Y actualmente ella cumple funciones como coordinadora médica en el Centro Estatal de Rehabilitación Nororiente 1, Cautitlán, Izcalli, perdón. Tiene también la práctica privada en Equilibra, Grupo Terapéutico en Rehabilitación, en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, y es recertificada por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, julio 2021. Entonces, estimados colegas, concurrencia, les dejo con una excelente mentora, profesional y representante en el área de rehabilitación infantil, doctora Alejandra Mancilla. Doctora, el micrófono es suyo. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues como siempre, un placer venir a compartir con ustedes. Uno de los temas que más me apasiona y que más me gusta y de los cuales, bueno, pues tengo experiencia para poder compartirles. Y efectivamente hoy ha sido un día bastante pesado. Tenemos nuestro Congreso Mexicano de Rehabilitación y hoy justo tocó el módulo de rehabilitación pediátrica, pero bueno, siempre con la mejor actitud de poder compartirles el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen, ¿sí la ven? Sí, doctora. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar. Hablar del manejo integral de un paciente con mielomeningocele implica el que tengamos conocimiento de muchas cosas. Nosotros como rehabilitadores pediátricos tenemos un reto, o como fisiatras infantiles, tenemos un reto muy importante al momento de estructurar un plan de manejo para estos pacientes. Antes de nosotros tener una guía de qué es lo que tenemos que trabajar con ellos, pues lo importante es recordar qué son los defectos del tubo neural, de dónde viene el mielomeningocele, cómo establecemos diagnósticos y sobre todo qué manifestaciones clínicas van a presentar estos pequeños. Lo más importante es que quiero compartirles pues toda esta serie de comorbilidades que aquejan a estos pequeños alrededor de este diagnóstico. Durante muchos años, bueno, yo trabajé en Fundación Teletón, me hice cargo de la clínica de mielomeningocele y lesión medular pediátrica, y la verdad es que la enseñanza que me ha dejado o que me dejó en su momento el trabajar con toda esta población ha sido satisfactoria, enriquecedora, pero sobre todo
de crecimiento profesional para mí, para poder siempre tener esa espinita de leer, de investigar y de saber qué cosas de más le podemos ofrecer a esta población. Si bien sabemos que los defectos o todas las malformaciones congénitas al nacimiento, pues no son, digamos que de las primeras causas de discapacidad infantil, pero desafortunadamente pues han ido en aumento. En México en los últimos 50 años, gracias a la transición epidemiológica, ha habido cambios importantes entre los padecimientos no transmisibles y están sustituyendo a los transmisibles. Antes pues sabíamos que las cuestiones infecciosas eran las causas de morbo y mortalidad, en la actualidad no. Entre estos padecimientos no transmisibles se contabilizan los defectos al nacimiento, todas estas malformaciones congénitas, observándose que alrededor del 2% de los neonatos cursan con alguna malformación importante que va a generar un daño funcional y o estético directo. Tenemos indiscutiblemente que hacer un recordatorio de la embriología y de recordar cómo se forman este embrión trilaminar con estas tres placas estas tres placas primitivas, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, porque de ahí pues van a partir todas estas estructuras neurológicas que van a formar al tubo. Específicamente del ectodermo, del neuroectodermo embrionario, es donde se va a formar esta primera estructura que es la placa neural, que en su parte media pues va a tener a la notocorda, que posteriormente, al cabo de los días posteriores a la fecundación, con este proceso de neurulación y la migración celular, pues esta placa se va plegando, va juntando sus bordes hasta que ya los bordes quedan completamente cerrados y es lo que nos va a dar origen al tubo neural, ¿no? Esto recordando la embriología. Este proceso se lleva a cabo de neurulación en los primeros días posteriores a la fecundación y ya como tal el cierre de esta estructura se va a llevar a cabo a partir del día 16 de gestación hasta el día 18. Este cierre de esta estructura que empezó acá con una placa y que termina con un tubo, pues es un cierre que se va haciendo como un zipper, ¿no? Como el zipper de una chamarra y que lo va haciendo por segmentos, que primero empieza en la parte media de este tubo y posteriormente toma un segmento cefálico, después uno caudal, no lo hace de manera continua, hasta que, pues aproximadamente ya en el día 22 tenemos un neuroporo anterior, un neuroporo posterior, y al día 28 se supone que ya esta estructura tendría que estar en su totalidad cerrada. Sabemos que, bueno, pues esta estructura que me voy a regresar tantito, que acabamos de ver aquí, que es el tubo neural cerrado, bueno, aquí tenemos el defecto que ahorita vamos a platicar, en el entendido que esta estructura tendría que estar cerrada completamente, la parte cefálica o el neuroporo anterior va a dar origen a todo lo que es el encéfalo y el tronco encefálico. Y toda la parte inferior a lo que correspondería a la médula espinal. Existen varios esquemas para la clasificación de este complejo grupo de malformaciones, sabiendo que no son las únicas malformaciones congénitas al nacimiento, sino son las que van a afectar de manera directa al sistema nervioso. Hay muchas clasificaciones, a mí me gusta más porque se me hace más práctico dividirla en defectos cefálicos, que incluyen estos defectos en el cierre de los huesos del cráneo, y defectos caudales o vertebrales, que tienen que ver con la falta de fusión de la lámina posterior de las vértebras, independientemente del nivel. Estos, a su vez, los defectos de la columna vertebral o los defectos caudales, se van a clasificar, a subclasificar en defectos abiertos y defectos cerrados. Como representante de estos defectos, pues tenemos a la espina bífida, ¿no? Que es un defecto ocasionado por el cierre inadecuado del neuroporo posterior y que habitualmente se va a limitar, que habitualmente se va a limitar a una sola vértebra. La espina bífida puede ocurrir a cualquier nivel de la columna vertebral, aunque con mayor frecuencia se observa en las regiones lumbar y sacra. En la actualidad, porque yo recuerdo que hace pues, casi 15 años, cuando yo empecé a trabajar con esta población, todavía me encontraba yo con pacientes con defectos extensos, prácticamente toracolumbares. Y obviamente esta extensión era directamente proporcional al grado de pérdida de funcionalidad. Con todas estas estrategias que se han hecho a lo largo de los años, sabiendo ahorita que veamos la etiología, pues que hay situaciones o puntos que podemos trabajar para
generar estrategias y fortificar con uno de los componentes más importantes que generan esta situación, pues hemos visto una disminución. Todas estas medidas, que son medidas epidemiológicas, medidas poblacionales, han disminuido por mucho la presencia de defectos tan extensos y tan altos, porque entre más alto es el defecto, pues más pérdida de la función. A su vez, la espina bífida la vamos a poder clasificar en espina bífida oculta y espina bífida quística. Espina bífida únicamente es que las láminas posteriores de las vértebras no se fusionaron y por ahí puede ser que se salga su contenido o no. Si no se sale el contenido, es una espina bífida oculta, y si se sale el contenido, pues va a ser una espina bífida quística. En relación a la espina bífida oculta, pues esta es la forma más leve y consiste en la falla de fusión de los arcos vertebrales sin hernias de las meninges, es decir, no hay salida del contenido. Constituye aproximadamente el 10% de todas las espinas bífidas y habitualmente es asintomática. Generalmente hacemos diagnóstico de espina bífida oculta por hallazgo. Cuando ya llega el paciente adulto a la consulta de rehabilitación por una lumbalgia, aparentemente pues mecanopostural, ¿no? Por sus cuestiones laborales quizá o alguna actividad deportiva, y entonces sospechamos de alguna cuestión ya sistemática y entonces solicitamos unas radiografías y bueno, sorpresa, ¿no? Nos encontramos con que tenía una espina bífida oculta, ¿no? Y que solamente se pueden manifestar por la presencia de mechones de pelo, de nevos o de fositas, es decir, de hoyuelos dérmicos sobre el sitio del defecto. En algunos casos también con dedos en garra, ¿no? Estos piecitos en garra que nos hablan de una alteración en la fuerza muscular ya muy distal en los músculos del pie. Muy rara vez se asocia a fístulas de líquido cefalorraquídeo, pero cuando estas se presentan son la causa de cuadros de meningitis. Entonces, a veces cuando hay procesos infecciosos en el sistema nervioso de repetición, pues hay que buscar una etiología de este tipo. Se encuentra en la población general entre el 10 y el 15%, sobre todo en el ámbito de la primera vértebra sacra, que es donde más la encontramos. Después les decía yo que tenemos a la espina bífida quística, que ya es el defecto en donde se van a protruir o se va a salir el contenido de la columna. Aquí, pues a través del defecto del arco vertebral se van a salir las meninges y o la médula espinal en forma de un saco. La mayoría de las veces se acompaña de líquido cefalorraquídeo y a su vez a la espina bífida quística la vamos a clasificar en meningocele y mielomeningocele. Si yo hablo de meningocele únicamente, estoy hablando de que el defecto únicamente va a contener las meninges y líquido cefalorraquídeo. La médula espinal no va a estar expuesta y las raíces nerviosas se van a encontrar también dentro del canal medular. Entonces aquí, pues la mayoría de las veces la pérdida de la funcionalidad es mínima o no existe. Ya específicamente hablando de la salida de la médula espinal, pues el propio nombre nos guía, ¿no? Mielo, meningocele, médula, meninges, líquido cefalorraquídeo, cele, quiste. Esta es la malformación congénita producida cuando el tubo neural abierto presente en las primeras etapas del desarrollo que ya vimos en el embrión humano no logra el cierre durante el primer mes del embarazo. Tercera o cuarta semana de gestación, ya les dije, el tubo neural empieza su cierre el día 16 y termina el día 28. La mayoría de las veces, o al menos aquí en México, pues en el primer mes de gestación las mujeres no se saben embarazadas, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, que hay mucha información, todavía no hay un control prenatal al 100%, no hay una planeación, entonces la mayoría de las mujeres no se saben embarazadas a edades tan tempranas de la gestación. Es un defecto ocasionado por el cierre inadecuado del neuroporo posterior que se manifiesta como una falta de fusión, como les decía, de los arcos vertebrales a nivel de la línea media. O sea, esa lámina posterior de las vértebras no se fusiona y por ahí se sale el contenido. Entonces, este defecto, pues, no, en décadas pasadas, no sé si ustedes llegaron a leer algún contenido de literatura y decía defectos del cierre del tubo neural, porque justamente nos quedábamos con esta información, o sea, decíamos el tubo no se cerró como debería de cerrarse. En la actualidad tenemos otra teoría. El mielomeningocele es la malformación congénita que es más frecuente de la parte vertebral, del complejo vertebral, y obviamente la que tiene más sobrevida.
Pero los defectos del tubo neural tienen también otro nivel. Ya nosotros vimos en la clasificación que hay defectos craneales. La mayoría de los defectos craneales, si no es que el más frecuente, que es la anencefalia, pues es incompatible con la vida. Antes, la literatura todavía, yo creo que como unos 10 o 20 años hacia atrás, decía que los encefaloceles tampoco tenían una sobrevida. Sin embargo, bueno, pues lo que yo tengo de experiencia es lo contrario. Estos defectos craneales, pues los vamos a dividir en cráneo bífido o lo que llamamos también cráneo meningocele, y aquí pues lo único que se sale son las meninges y líquido cefalorraquídeo. También dentro del cráneo bífido está el encefalocele, que aquí la salida pues ya es de también la materia encefálica, que puede ser a nivel occipital, que es lo más frecuente, a nivel nasal después. Tenemos a la anencefalia, que es la falta completamente de los huesos del cráneo. Si es solamente la mitad de los huesos del cráneo y que exponen a la mitad del cerebro, pues es mera anencefalia, y si es la totalidad, holoanencefalia. Y una de las malformaciones más devastadoras que están reportadas en la literatura, pues es completamente el canal abierto desde el cráneo hasta el coxis, ¿no? Que es la raquisquisis o la craneorraquisquisis. Aquí, bueno, pues tanto la anencefalia como la craneorraquisquisis o raquisquisis son incompatibles con la vida. Se decía también que estos defectos, el encefalocele, pues tampoco, pero bueno, pues en estos años de experiencia que yo tuve manejando a estos pacientes, les puedo decir que yo tuve en 13 años 6 casos de niñas con encefalocele occipital 5 y una nasal, y el comportamiento clínico era muy parecido a una lesión cerebral. Obviamente, pues con un componente, los encefaloceles occipitales, con un componente de debilidad visual importante, pues obviamente por la localización. Pero, pues, oh sorpresa, ¿no? A diferencia de lo que dice la literatura, que no sobrevivían, pues yo sí he visto, y no solamente un caso. En cuanto a la epidemiología, bueno, pues la incidencia mundial de los defectos del tubo neural oscila de 1 hasta 10 por cada 1000 nacimientos. No sé en sus países, pero bueno, acá en México esta cuestión de la estadística y epidemiología pues todavía nos falla. Entonces, pues por eso tenemos que tomar cifras de otro lado. Las frecuencias de aparición casi son iguales en las dos variedades, o sea, tanto en los defectos craneales como en los defectos vertebrales. Sin embargo, lo que hemos visto con mayor presencia es la anencefalia y la espina bífida en su modalidad de meningocele y mielomeningocele. Ustedes ven esta imagen, bueno, es un pequeñito con un encefalocelio occipital, así es como se observa al nacimiento previo a la cuestión quirúrgica. ¿Cuál es la etiología de estas malformaciones de la columna vertebral? Pues al día de hoy no sabemos, por eso es que le damos, o sea, específicamente no decimos, este factor es el causante de, sino es que le damos una connotación multifactorial, porque hemos visto que hay principalmente dos factores que se asocian a la aparición de estas malformaciones. No son las únicas, sino cualquier malformación. Un factor ambiental, que es la deficiencia de ácido fólico, que es a lo que yo me refería anteriormente con estas estrategias que han implementado, al menos aquí en México, hace algunas décadas, de fortificar uno de los principales alimentos que consumimos los mexicanos, que son las harinas, en el caso del pan, los cereales de caja y las tortillas, que es lo que más consumimos nosotros, fortificados con esta vitamina, que es la vitamina B9. Y bueno, pues aquí justificamos entonces que ese 70% de defectos congénitos al nacimiento disminuyeran porque tenían una aparición ambiental por deficiencia alimentaria. Entonces ya se logró compensar esta situación. Clínicamente, pues nosotros lo hemos visto. Yo les decía que sí, los defectos disminuyeron en extensión y en nivel. Ya no eran tan torácicos, sino más lumbosacros. Y eso pues era una ventaja funcional para los niños. Y esto, la deficiencia de ácido fólico en la cuestión alimentaria, pues nos respondía el 70% de las malformaciones. Pero ¿qué pasaba con el otro 30%? Pues los estudiosos de la materia de genética se dieron a la tarea de ver qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces el otro factor que se asocia con esto, pues son las variantes genéticas. Para que el ácido fólico, si ustedes lo recuerdan y si no, pues hay que recordarlo, pueda ser utilizado por nuestro cuerpo e ingresar al metabolismo de los folatos y después meterse al ciclo de las purinas para la formación del material genético, pues necesita reducirse, necesita descomponerse en sus aminoácidos esenciales hasta llegar a la homocisteína. Y gracias a este proceso,
bioquímico metabólico se puede llevar a cabo gracias a una enzima. Esta enzima se llama metiltetrahidrofolato reductasa y es la encargada de desdoblar al ácido fólico. ¿Qué pasa en las cuestiones genéticas? Ese 30% de aparición de malformaciones congénitas al nacimiento, nos lo explicamos cuando esta enzima está mal codificada. Es decir, está funcionando erróneamente y esto puede venir tanto del linaje materno como paterno. Entonces, bueno, pues la mamá puede decir, doctora, yo planeé el embarazo, yo durante un año previo tomé ácido fólico, ¿cómo me explica usted que tenga yo un niño con un mielomeningocele? Entonces, bueno, pues aquí indiscutiblemente lo que yo les sugiero siempre es que ante la presencia de alguna malformación congénita al nacimiento hay que mandar asesoramiento genético porque los médicos en genética son los expertos en poder explicar toda esta situación mejor que nosotros. Pero sí es importante que lo sepamos. No somos genetistas, pero sí tenemos que saber este contenido. Entonces, pues obviamente si ya sumamos que este 30% de aparición de defectos, pues se presentan por esta situación, por estas variantes genéticas en la codificación de la enzima, ya nos explicamos también este factor. Y obviamente, pues si ya les dije que entra el ciclo de las purinas para la formación de ADN y RNA mensajero, pues obviamente los eventos de gastrulación y neurulación que ya hablamos cuando recordamos la embriología, pues no se van a llevar a cabo de la mejor forma. Y entonces esa migración celular de la capa neuroectodérmica de ese embrión trilaminar, pues no se va a llevar a cabo, ¿no? ¿Cuál es el origen específicamente de esto? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? O es por deprivación de ácido fólico en el alimento o es porque está insuficiente el trabajo de la enzima metiltetraído. Entonces ya lo sabemos que cualquiera de estos dos factores puede coincidir o coexistir para la aparición. Hay algunos artículos también que han salido y que dicen que hay otros factores externos como algunos medicamentos anticomiciales como el ácido valproico, por ejemplo, también que hace que la enzima no funcione adecuadamente, hipertermia materna durante la gestación, hablando del primer mes del embarazo, por la presencia de procesos infecciosos y fiebre y que la mamá pues no se sabía embarazada y aparte toma medicamentos. La diabetes, hay una asociación importante con la diabetes mellitus tipo 2. Y en México, pues somos muy en las partes que no son ciudad, todavía en lugares rurales están muy dados a practicar una actividad que se llama temazcal, que es un baño en donde se mete en un tipo como iglú, ¿no? Y entonces con piedras calientes, muy calientes, echan agua y el vapor ahí todo cerrado, pues son baños para purificar y desintoxicar. Eso se usa mucho acá en México y obviamente pues también este tipo de situaciones o de prácticas también ponía en riesgo pues obviamente el que se llevara a cabo adecuadamente el trabajo de la enzima. También la asociación con la presencia de algunos químicos como el plomo o algunas sustancias tóxicas también nos han explicado la aparición de estos defectos. Inclusive hubo en México hace como unos 10 años en una parte de nuestro país que le decimos el Bajío, que es como la zona central de México, en donde están concentradas la mayor parte de las fábricas y que tiraban sus desechos químicos, los vertían a los ríos y las comunidades que estaban aledañas empezaron a presentar muchos casos de anencefalia. Y entonces, bueno, pues ahí también ese es un factor fuerte que se asocia. Específicamente, ya sabiendo que puede tener un factor de déficit de ácido fólico, esta parte enzimática que se puede afectar por múltiples causas, pues sabemos que obviamente pues el ácido fólico juega un papel preponderante para la aparición de esto porque participa de una manera determinante en el desarrollo embrionario. Entonces, pues obviamente yo les invito a que volvamos a leer este ciclo tan bonito del ciclo de los folatos y obviamente cómo participa esta enzima que es súper importante pues para la degradación y posterior entrada al ciclo de las purinas. Entonces, pues el conjugar dentro del origen de los defectos del tubo neural la vía metabólica del ácido fólico homocisteína, que ya les dije es su aminoácido esencial con el que termina el metabolismo, pues va a implicar que la neurulación obviamente se ve afectada porque no puede utilizarse el material genético y entonces, pues bueno, aquí nos explica perfectamente esta situación etiológica. Fisiopatológicamente tenemos dos teorías en la actualidad. Yo les decía antes, hace muchos años cuando yo estudié medicina, pues yo aprendí la primera teoría únicamente, que era la falta del cierre del tubo neural
entre la tercera y la cuarta semana de gestación. Por eso es que se llamaban defectos del cierre del tubo neural. Yo no sé si ustedes son como muy observadores en esto, pero ya le quitamos la palabra cierre. ¿Por qué? Pues porque llegó una segunda teoría. Esta segunda teoría nos dice que es la que más utilizamos en la actualidad, que va a describir que este tubo se cerró. Sí se cerró completamente, pero se cerró débil. Y entonces, con la presencia de este desequilibrio en la producción y drenaje de líquido cefalorraquídeo, incrementó la presión intracraneal porque 8 de cada 10 niños con mielomeningocele tienen hidrocefalia congénita por la malformación de Arnold-Chiari tipo 2, que hace que este sistema de drenaje se vea afectado. Pues este aumento de presiones hace que ese tubo que se cerró débilmente se reabra. Entonces, ahora las dos teorías que tenemos es una, que durante el cierre no se cerró algún segmento de manera satisfactoria, o que ese tubo se cerró, pero en algún segmento quedó muy débil y con este aumento de presiones, pues se presentó la apertura o la reapertura. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas malformaciones? Bueno, pues lo ideal es hacerlo prenatalmente. Con todos estos temas que tenemos en la actualidad de cuestiones legales, jurídicas para las interrupciones del embarazo por alguna patología, pues que todavía están en debate en México, sí hay algunos lugares, algunos estados de la República en donde sí están autorizadas estas prácticas de interrupción del embarazo cuando el pequeño viene con alguna malformación, pero no en todos los lugares. ¿De qué nos sirve más establecer un diagnóstico prenatal para determinar el término del embarazo? Porque todos los niños con un defecto del tubo neural, principalmente obviamente los que más sobreviven son los mielomeningoceles, pues tienen que terminar por vía cesárea, forzosamente, para evitar que ese quiste del cual ya hemos hablado se rompa durante el paso por el canal del parto y entonces se agregue una neuroinfección y complique más ese cuadro. Dentro de los estudios que podemos hacer para sospechar un diagnóstico de este tipo, pues está la amniocentesis con la determinación de los niveles de la alfa-fetoproteína, que esto pues es muy inespecífico porque la alfa-fetoproteína se eleva en muchas otras circunstancias. La presencia también de un tamiz metabólico, un tamiz químico, que ya es directamente con la sangre materna y también determinar los niveles de la alfa-fetoproteína también ayuda, pero obviamente pues hacer amniocentesis o a más temprana edad una punción de las vellosidades coriónicas también para estudiar el material genético, pues también podría ser, pero estos procedimientos, la amniocentesis ya es a la semana 24 y entonces pues ya el bebé está más formadito, ya está más grande y no hay tanto riesgo de que se pierda el producto. La punción de las vellosidades coriónicas pues es a más temprana edad y ahí sí, pues ahí sí tienen que hacerlo los expertos. Pero bueno, pues también otro estudio de gabinete que nos ayuda mucho a establecer el diagnóstico, reforzarlo, pues es el ultrasonido de tercera dimensión o cuarta. Aquí el ultrasonografista tiene que ser muy hábil para poder identificar. Si ustedes ven esta imagen que les estoy mostrando, bueno, pues aquí está el pequeño, aquí se ve la columna vertebral y aquí se ve el quiste. Aquí se ve el quiste en la parte lumbar, lumbosacra. Entonces, bueno, pues yo no soy ultrasonografista, esta es una imagen de un ultrasonido que me compartieron, pero bueno, pues yo considero que debe de tener mucha pericia la gente que hace estos diagnósticos para poder establecerlos. Ahora bien, una cosa es que tengan esa habilidad para diagnosticar y otra es que sí lo tengan, pero no lo digan, que eso pasa mucho acá. Entonces, a veces no les dicen los diagnósticos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la parte postnatal, que es donde más se hacen los diagnósticos, ¿no? Acá en México, ya cuando nace el pequeño, pues ya a la salida del útero, pues se hace el diagnóstico y ya nada más pues hay que confirmar si es meningo, si es mielo, o a qué tipo de malformación nos estamos enfrentando, si está rota, si está íntegra o qué es lo que sucede. Pues una vez que ya tenemos pues el nacimiento de este pequeño con este diagnóstico, bueno, pues lo que nosotros vemos es esto, justamente los pequeñitos se tienen que quedar hospitalizados porque hay que hacer las primeras intervenciones quirúrgicas dentro de las primeras 48 horas de vida. Ahorita vamos a ver el tratamiento no rehabilitatorio. ¿Y qué es lo que nosotros generalmente vemos cuando tenemos en la consulta a un pequeñito con este diagnóstico? Pues obviamente un síndrome de neurona motora inferior prácticamente, alteraciones en el tono muscular, hipotonía característicamente, aunque
los pequeños también pueden cursar en algún momento con hipertonía, con espasticidad, y esto es cuando la médula se ancla. Hay médula anclada como una de las complicaciones neurológicas que vamos a ver más adelante. Alteraciones en la fuerza muscular. Las alteraciones de la fuerza muscular las clasificamos con una clasificación clínica que hizo el doctor Charrat, que fue un ortopedista pediátrico, que pueden encontrarlo en la literatura, en el libro del Tallán de ortopedia pediátrica, y él nos dividió clínicamente a los chicos con mielomeningocele dependiendo su nivel funcional residual. Aquí hago un parteaguas que a mí me interesa mucho que a ustedes se les quede esta información. Un mielomeningocele no es una lesión medular. Por favor, no es una lesión medular congénita, como está inclusive descrita en la literatura. No lo es. Es un defecto congénito al nacimiento, es un defecto vertebral, es una malformación congénita. No es una lesión medular. Son desde sus definiciones, desde su presentación, desde su etiología, su etiopatogenia, sus manifestaciones son completamente diferentes. Y aquí por eso hice este paréntesis, porque en el caso de los niños con mielo, y de acuerdo a la clasificación de Charrat, utilizamos un nivel funcional motor, es decir, así el músculo está en 1, ahí le vamos a dar el nivel funcional motor. Si los flexores de cadera están en 1, pero tienen función, es un nivel de mielomeningocele funcional L1, es un lumbar alto, de acuerdo a Charrat. Si el cuádriceps está en 2, entonces es un nivel L3. No necesariamente tiene que ser como la clasificación de Asia, o no es Asia, porque no es una lesión medular. ¿Qué nos dice Asia? Pues que a partir de la fuerza muscular de 3 en adelante, nosotros ya catalogamos el nivel neurológico motor en un mielomeningocele no. Y como esas hay un montón de diferencias, muchas diferencias. ¿Cuál es su semejanza? Pues que afectan al mismo órgano, a la médula espinal, pero tienen connotaciones completamente diferentes. Entonces, parte de lo que quiero que les quede muy clarito justo es esto, que no es una lesión medular. Comparten muchas cosas, pero no son lo mismo. Vamos a tener alteraciones en la sensibilidad, alteraciones en los reflejos osteotendinosos y obviamente pues la presencia de incontinencia de esfínteres. Dentro de lo que me interesa mucho que ustedes se queden también es de la información de las complicaciones que presenta un niño o un adolescente con mielomeningocele. Es nuestro deber informarle a los papás, informarle al pequeño o al adolescente qué es lo que va a suceder con su cuerpo, qué es lo que va a acontecer. Nadie más lo hace, desafortunadamente. El resto de los especialistas que se involucran en el manejo de estos pequeños, porque es un manejo integral, pues se encargan de sus áreas, nada más, ¿no? De lo que les compete. Bueno, al menos acá en México. Estamos haciendo un trabajo arduo como para fortalecer esta parte integral, realmente este manejo integral, no nada más con el especialista en rehabilitación, sino con el resto de las especialidades involucradas. Entonces, por ejemplo, médicamente tenemos complicaciones para aventar para arriba. Están las complicaciones urológicas, estos pequeños pues tienen vejiga neurogénica, hacen infección de vías urinarias recurrentes, llegan a tener reflujo vesicoureteral y si no se diagnostica a tiempo, si no se previene y se manda al urólogo a tiempo, que es en el momento, yo los mando en el momento en el que fisiológicamente tendría que controlar esfínteres, 3 años, los mando con el urólogo para que empiece su seguimiento, porque si no pueden presentar reflujo gastroureteral, hacer hidronefrosis renal, daño renal y se nos van. Es la principal causa de mortalidad que tienen estos pequeños. Complicaciones ortopédicas, pues todas las deformidades habidas y por haber en toda el sistema articular, músculo esquelético. ¿Por qué? Pues porque hay un desequilibrio muscular. Entonces nos vamos desde columna. Afortunadamente ya no vemos tantas escoliosis porque les digo que ya los defectos no son tan altos, pero sí tenemos luxación de caderas secundarias a la hipotonía, contracturas de flexores de cadera, de los isquiotibiales, pie equino, dependiendo el nivel funcional. Entre más alto el nivel, pues más lo que vemos es equino, ¿no? Dependiendo ya la funcionalidad, pues vamos viendo las otras alteraciones. En esta parte ortopédica sí es bien importante que tengamos una comunicación muy intensa, así como con las urológicas, con el urólogo pediatra, pues con el ortopedista pediatra también. No somos esos especialistas, pero tenemos que conocer la información. En el caso de las cuestiones ortopédicas, todo puede tener un tratamiento quirúrgico, menos las caderas,
O sea, las caderas no pueden hacer reducciones cerradas o colocación de material de osteosíntesis porque lo que no podemos operar es la médula espinal. O sea, para que recupere función. Entonces, la hipotonía va a perdurar. Y yo he visto casos, muchos casos en los que se hacen intentos por salvaguardar la posición de la cadera y entonces al año los tienen que volver a operar o al año botan el material de osteosíntesis. Entonces, no, esas caderas se quedan usadas. ¿Por qué? Pues porque aparte, ¿cuál es el principal síntoma de esto? Pues el dolor, pero ellos si tienen alteraciones de la sensibilidad no lo refieren. Entonces, pues ¿para qué someterlos a procedimientos quirúrgicos innecesarios? Complicaciones neurológicas, les decía, 8 de cada 10 niños tienen hidrocefalia congénita, son portadores de válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Hay que estar pues expectantes y enseñar a los papás, reforzar esto que les dicen los neurocirujanos de los signos de alarma, ¿no? De esta cráneo hipertensivo. Cuando llegue a disfuncionar la válvula, se puede presentar con todas las manifestaciones de un cráneo hipertensivo o crisis convulsivas. La médula anclada, que es otra de las complicaciones, ¿por qué? Pues por el propio crecimiento óseo, ¿no? Todos sabemos por cuestiones de anatomía que lo que crece es la columna, la médula espinal de niños pues tiene la misma longitud que la columna, pero ya cuando termina el crecimiento se queda a nivel de L2 aproximadamente. Entonces, si a un niño con mielomeningocele le hicieron un procedimiento quirúrgico, que vamos a ver más adelante, que es el regreso de la médula a su lugar, pues muchas veces se genera ahí un proceso de cicatrización inadecuada, hay una fibrosis muy fuerte y se ancla la médula, literal se quedan pegadas las raíces y eso impide que la médula suba. Entonces, cuando el niño crece, la médula se estira y obviamente hay una reversión de las manifestaciones. Si estaban hipotónicos, se hacen espásticos. Si había hiporreflexia, se hacen hiperreflécticos. Si había alteraciones de la sensibilidad, si no había sensibilidad, hay alteraciones de la sensibilidad. Y lo más importante es que si tenían algún vestigio de fuerza muscular, la comienzan a perder. Es la manera en la que nosotros nos podemos dar cuenta si esa médula se está anclando con el crecimiento o no. Y hay muchos otros casos que debutan con médula anclada, o sea, que a lo mejor eran espinas bífidas ocultas y que resultó que empiezan con manifestaciones, pero de una médula anclada. Complicaciones nutricionales, pues obviamente hacen obesidad, sobrepeso por la poca movilidad, gastrointestinales, estreñimiento por el intestino neurogénico, pulmonares. Ya no lo vemos tanto porque les decía, pues ya los efectos no son tan altos, eso lo veíamos más en los defectos torácicos, que había este desequilibrio a este nivel y esto nos hacía la presencia de escoliosis importantes o inclusive inversión, de las curvaturas. Y entonces eso hacía que la caja torácica perdiera su biomecánica y obviamente pues una infección vía respiratoria se complicaba. Endocrinas, pues estos pequeñitos hacen pubertad precoz. ¿Por qué? Pues porque esto se explica por el aumento de la presión intracraneana, por la hidrocefalia, porque hace trabajar anticipadamente al sistema neuroendocrino, entonces los precursores hormonales empiezan a trabajar mucho antes, la pubertad se desadelanta como entre 3 o 4 años, hay que estar expectantes de esto, platicárselo a la familia, platicárselo a los chicos. Complicaciones óseas, pues fracturas patológicas por obviamente la falta de movilidad, no hay calcio en el hueso o tanta cantidad y entonces pues con cualquier movimiento mínimo se pueden llegar a fracturar, hay que enseñarles a cuidar sus piernas circulatorias, pues por lo mismo, ¿no? Si no hay contracción muscular, si no hay movilidad, pues obviamente hay disminución, las piernitas de estos pequeños son pálidas, son frías generalmente, inclusive hasta azulosas por ahí. Dermatológicas, pues si ya son pequeños a los cuales se les prescribió alguna órtesis, y no tenemos el cuidado de explicar que ellos no tienen la misma sensibilidad que los demás, pues podemos provocar úlceras por presión, ya sea con las órtesis o con las propias prendas de vestir. Y entonces eso pues genera complicaciones. Alteraciones sensoriales, algunos chicos pueden tener por lo mismo de la hidrocefalia problemas visuales, pueden coexistir alteraciones auditivas, emocionales y conductuales, pues obviamente son pequeños que en la mayoría de las veces tienen un nivel cognitivo íntegro y entonces pues a partir de los 6 años empiezan a tomar conciencia de su discapacidad y obviamente tenemos problemas de ansiedad, de depresión, problemas conductuales de tipo de
ya no quiero hacer la terapia, ya no quiero ir a ese lugar, porque uso órtesis, porque tengo una válvula, porque tengo que ir a rehabilitación, empieza la renuencia al programa de rehabilitación. Complicaciones alérgicas, hacen alergia al látex, eso lo tenemos que tener muy presente porque si se instaura por parte de urología uno de los tratamientos preventivos que es el cateterismo limpio intermitente, pues obviamente las ondas son de látex, ¿no? Y entonces ahí empiezan a hacer reacciones o durante procedimientos quirúrgicos donde se utilizan guantes de látex, entonces también hay que tenerlo en el radar. Y ya específicamente complicaciones funcionales, lo que nos conlleva a nosotros, pues obviamente va a haber una alteración en el desarrollo psicomotor, en donde específicamente en el área motora gruesa, ¿no? O sea, hasta los 6 meses aproximadamente vamos a ver que ese pequeño con mielo lleva un desarrollo normal porque pues todavía los cambios posturales no son como para que utilice mucho las piernas, pero ya a partir de los 6 meses, cuando ya tiene que adoptar otras posturas, pues ahí ya se empieza a ver reflejada esta alteración. Obviamente las cuestiones posturales, dependiendo el nivel funcional, pues son las alteraciones que vamos a tener. Si tenemos lordosis, si tenemos hiperextensión de caderas, si tenemos semiflexión de caderas, de rodillas, el pie equino, o sea, todo esto va a depender mucho del nivel y obviamente pues lo más significativo para ellos es la en la marcha. Dentro de las complicaciones médicas, aquí me faltó poner neuropsicológicas, estos pequeñitos también por lo mismo de la hidrocefalia tienen complicaciones en el aprendizaje, entonces son pequeñitos a los que les falla el cálculo, les falla la abstracción, les falla la comprensión de ciertas cosas, y entonces aprenden, pueden ir a escuelas regulares, pero tienen que ir a su ritmo. Para nosotros, pues es bien importante como médicos en rehabilitación determinar cuál es el nivel funcional del niño que que estamos viendo en la consulta. ¿Por qué? Porque el principal motivo de consulta es cuando uno le pregunta a los papás, ¿y qué espera de la rehabilitación? ¿No? ¿En qué le puedo ayudar? No, pues que mi niño camine. Entonces, pues desde ahí hay que empezar a hacer un trabajo informativo, porque explicarle caminar, señor o señora, caminar es como usted y como yo, sin ninguna ayuda, sin ningún apoyo, ¿no? Su pequeñito tiene ABCD, le explicas, ¿no? Cuáles son las manifestaciones, que esto es una secuela, que es una manifestación permanente, que no va a haber recuperación de funcionalidad, pero que sí puedes utilizar aditamentos para que él pueda lograr un desplazamiento, una deambulación que es diferente a la marcha independiente. Esta clasificación de la cual yo les hablaba, que es la clasificación de Charrat, evalúa pues estos grados, digamos, de mielomeningocele. En niveles torácicos, pues son los niveles altos de Charrat, que afortunadamente ya no vemos. El grado 3 son los niveles altos, pero L1, en donde tenemos ahí flexores de cadera y nos podemos apoyar mucho de ellos y obviamente para vertebrales cuadrado lumbar están íntegros. Grado 2, niveles medios y bajos. Aquí niveles medios L3, niveles L2, L3 y ya los niveles bajos, pues son L5, L4, L5 y todos los sacros. De esto va a depender, pues, que el pequeño tenga esta probabilidad para este pronóstico para la ambulación o la deambulación. Realmente los niños que son muy altos, en cuanto que son mielos torácicos, pues no tienen un potencial de ambulación, ni siquiera de bipedestación con una órtesis larga, porque generalmente ellos hacen sobrepeso, obesidad, complicaciones ortopédicas tipo escoliosis, entonces pues no, o sea, no es recomendable esta parte. Los niveles grado 3 altos, pues tampoco, porque los flexores de cadera generalmente son débiles, no nos ayudan mucho para el soporte y entonces pues de preferencia no. Ya los grados L2 para abajo, podemos intentar hacer una bipedestación L2, L3 con un aparato largo, un HCAFO, o sea, un aparato largo con corsé, para empezar una bipedestación y hacer un desplazamiento intradomiciliario y ya los niveles más bajos, que son L4, L5, los sacros, pues obviamente ya utilizan apoyos ortésicos más bajos, desde un CAFO, desde una órtesis de entrada posterior o reacción al suelo, desde una SOTP con resorte posterior, dependiendo, ¿no? Qué es lo que necesiten. ¿Qué factores son los que intervienen para que este pequeño pueda desarrollar un potencial de ambulación, que ya les dije es la primera causa de consulta? Pues obviamente el nivel de mielomeningocele, ¿no? Entre más bajo es el mielo, mejor es la funcionalidad, menos está comprometida la médula. Ese nivel funcional motor, ¿qué
vestigio muscular tenemos, qué remanentes de músculos tenemos, pues obviamente si tenemos unos flexores y aductores de cadera fuertes, o al menos en 2 que podamos llevar a un 3, cuádriceps y isquiotibiales, pues ya tenemos una garantía de que podemos hacer un desplazamiento. También el sobrepeso y la obesidad, yo en lo personal, cuando hay niños con este diagnóstico, es una condicionante para que yo interrumpa la bipedestación o de plano no la indique, pues porque esto nos va a anticipar por mucho las malformaciones en columna. Esto pues va de la mano con la presencia de la gravedad y la presencia y la gravedad de las deformidades ortopédicas. Lo que yo he visto, esto lo dice la literatura, pero yo lo he visto también, lo he vivido, es que hay un deterioro después de los 10 a los 12 años. Esto pues porque los chicos, es decir, es un factor la edad también para que los chicos dejen de desplazarse entre los 10 y los 12 años porque tienen exceso de peso, porque ya está en su apogeo la pubertad y porque hay alteraciones en el talante, la parte emocional, o sea, ya están ansiosos, deprimidos, porque uso férulas, porque me tengo que cateterizar, porque tengo que usar pañal y aparte pues están en plena inicio de la adolescencia, entonces pues empieza la renuencia a muchas cosas y dicen, yo ya no quiero esforzarme. Obviamente el deambular con una órtesis pues implica un mayor gasto de energía y esto pues implica mayor esfuerzo y eso pues muchas veces a esa edad no lo quieren experimentar. Depende mucho de la motivación familiar y personal, qué tanto la familia nos apoya en el trabajo con estos pequeñitos. Obviamente, qué tanto hacemos el programa de casa y también depende mucho, pues, qué tan buena sea la órtesis que estamos prescribiendo, que no haya puntos de presión, que el diseño sea funcional, que haya una buena adaptación por parte del chico y sobre todo que se utilice, ¿no? ¿Cómo hacemos el abordaje terapéutico? Ya establecer estos objetivos para el trabajo con estos pequeñitos, sabiendo ya todo lo que les acabo de platicar, pues obviamente nos basamos en lo que en la actualidad estamos haciendo, que es mediante la clasificación internacional de la funcionalidad. Tenemos que determinar pues qué alteración en la función y la estructura tenemos, qué limitación en las actividades de la vida diaria están presentes, generalmente en la higiene y el vestido, el baño. ¿Qué restricción en la participación tenemos? Pues para hacer las actividades cotidianas de autosuficiencia, predominantemente la parte escolar, las transferencias, los traslados, cómo evoluciona este pequeño, si la válvula disfunciona, si tiene infecciones de vías urinarias de repetición, si empezamos a tener sobrepeso, si se asocian algunas otras morbilidades, si tenemos un acompañamiento favorable por parte de psicología, que es indiscutible, indiscutible el acompañamiento psicológico tanto para la familia como para los chicos, porque de eso va a depender la aceptación del pronóstico funcional, o sea, esa expectativa que ellos tenían, ese motivo de consulta de que quiero que camine, pues no va a ser como ellos quieren, ¿no? Sino como el chico puede. El trabajo en equipo es fundamental, fundamental en estos pacientes, es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, un trabajo integral. Para realmente realizar un manejo integral, yo tengo que tener la colaboración de todos estos especialistas. Y si ustedes se dan cuenta, pues estoy tocando todas las especialidades médicas de las cuales hablamos en complicaciones. ¿Por qué? Pues porque yo puedo hacer el diagnóstico, porque yo sé como médico en rehabilitación pediátrica a lo que me voy a enfrentar con ese pequeño y cómo se puede manifestar, pero yo no soy el médico de esa especialidad. Entonces, yo aquí en México se dice zapatero a tus zapatos, es decir, haz lo que te toca y no te metas donde no te llaman. Y entonces nosotros tenemos que establecer un diagnóstico y canalizar. Esa es nuestra tarea, ¿no? Pero obviamente, pues informar también a la familia. Y el equipo interdisciplinario, pues con todas las áreas que se involucran para el manejo de estos chicos, terapia física, ocupacional, lenguaje, si es necesario terapia pulmonar, psicología, órtesis, integración y obviamente la valoración por el médico rehabilitador. Les hablaba yo hace unos momentos de que hay tratamiento médico no rehabilitador, eso no nos compete a nosotros. Dentro de las primeras 24 o 48 horas de vida, lo que se tiene que hacer es un manejo por parte de neurocirugía, que es el cierre del defecto primario. A esto le llamamos plastía del mielomeningocele, o sea, regresar la médula y las meninges a su lugar y hacer esta plastía. Esto es de lo que yo les hablaba, que cuando se hace un proceso de fibrosis importante, pues obviamente favorece el anclamiento de la médula. Neurocirugía también, pues tiene que determinar si se establece el diagnóstico de hidrocefalia congénita y hay la necesidad de colocar una válvula de derivación ventriculoperitoneal.
Neurología tiene que acompañar también porque si diagnóstico de hidrocefalia congénita debuta con crisis convulsivas, pues obviamente hay que medicar y eso es parte de neurología, si hay disfunción de la válvula, si hay médula anclada, que ya les expliqué. Ortopédicamente, pues para la corrección quirúrgica de las deformidades, todas, ¿no? Se hacen, se corrigen con cirugía, excepto las caderas, por favor, porque si no, pues ya les dije, es un procedimiento que tendría que repetirse. El urólogo, pues obviamente la indicación oportuna del cateterismo vesical limpio intermitente, estar vigilando con todos los estudios la función renal, la presencia a tiempo, el diagnóstico a tiempo de reflujo vesicoureteral, y esto es con las histografías, las urodinamias, las urografías excretoras, ellos sabrán qué es lo que hacen para poder darle seguimiento a esta parte. El tratamiento ortésico de un chico con mielomeningocele es un reto para todo rehabilitador o fisiatra infantil, porque implica que echemos mano de nuestros conocimientos básicos de anatomía, pero sobre todo de biomecánica, ¿no? El prescribir una órtesis en un chico con mielomeningocele implica que nosotros tenemos que conocer esos vectores de fuerza para poder establecer una prescripción adecuada. Esto que yo les estoy poniendo en la pantalla es una guía, pero la realidad es que como buenas leyes siempre hay excepciones. Entonces es una guía únicamente. ¿Yo qué es lo que hago? Por como dice la literatura también, pero sobre todo por los conocimientos de anatomía y biomecánica, es que entre más alto es el nivel de mielomeningocele, si intentas, porque no hay presencia de los otros factores que yo les mencioné, solamente, por ejemplo, en los casos torácicos o L2, establecer las ventajas de una bipedestación, pues tiene que ser forzosamente un aparato largo. Son sus siglas en inglés, cadera, rodilla, tobillo, pie, ¿sí? Y tiene que ir acompañado de un corsé toracolumbar. Y así, si ustedes se dan cuenta, dependiendo del nivel, entre más bajo es el nivel, pues es menos la órtesis que vamos a utilizar. Pero hay sus excepciones, porque yo he tenido casos de niños L3 en donde hay función de cadera y rodillas, los tengo con un HCAF o con cincho pélvico, es decir, con un cinturón, y este aditamento que se elaboró, que es una glutonera, porque característicamente los niños L3 tienen hiperextensión de caderas, entonces hay que alinearlas, y por eso se pone este material en polipropileno. Pues en teoría, por como dice la regla de la literatura, tendrían que usar este tipo de órtesis, pero yo he tenido niños L3 con corsés. ¿Por qué? Porque la postura está inadecuada y esos vectores de fuerza me están ganando, no los puedo corregir con este aparato y entonces les tengo que subir un nivel, vaya. O he tenido casos L3 inclusive con órtesis de entrada posterior, porque está tan bien trabajado ese niño, no hay contracturas, hay una fuerza muy buena en el tronco que me permite mantener una adecuada postura, entonces el nivel es más bajo. Por eso les decía, no son recetas de cocina, cada caso hay que determinarlo, pero esta es una guía bastante buena. Yo empiezo a prescribir aparatos largos en niños a muy temprana edad, cuando me llegan muy pequeñitos, pero aquí la clave es ir de la mano del neurodesarrollo, principalmente del área motora gruesa. Si ese niño no tiene control de tronco, no lo paren, por favor. No lo paren, porque entonces anticipamos por mucho las malformaciones en columna. Les decía yo, pues tenemos que ir de la mano con esta parte de determinar a qué nos estamos enfrentando. Tenemos una paresia, tenemos una paraplegia, tenemos hipotonía, tenemos hipertonía, hay contracturas musculares, no hay. Tenemos qué tantas alteraciones en la sensibilidad, la incontinencia urinaria, tenemos problemas de audición, de visión, de lenguaje inclusive, y nos está generando o no restricción en la participación de estas actividades. Todo esto lo tenemos que analizar, nos toca a nosotros como rehabilitadores, es nuestro trabajo, es nuestra chamba. Tenemos que hacer un análisis completo de esto para justamente poder establecer los objetivos de la rehabilitación. ¿Qué objetivos? Pues obviamente llegar a brindarle a ese pequeño el nivel máximo que es calidad de vida, con una buena independencia funcional, que tenga una integración adecuada a su familia, a la sociedad, pero que tenga un proceso de inclusión escolar y laboral efectivo, no que vaya a la escuela por ir y lo utilicen como guardería, sino realmente que tenga un proceso de enseñanza académica y al final de la vida, pues haga lo que venimos a hacer todos, que es ser felices aunque tenga estas restricciones. ¿Cómo hacemos este abordaje? Pues con todo lo que nosotros tenemos y contamos, que es psicoterapia física, terapia ocupacional,
terapia del lenguaje, terapia pulmonar, psicología, pedagogía. En la parte de fisioterapia convencional, pues tenemos todo el kit de herramientas que podemos utilizar y que nos lleva pues justamente hasta estos dos pequeños son niveles altos de mielo, son niveles torácicos L1. Él es torácico, ella es L1 y obviamente previo al trabajo de fortalecimiento, de mejorar las contracturas, de trabajar el equilibrio, de trabajar a la par el desarrollo, pues obviamente ya llegamos hasta estos niveles, ¿no? Y les decía, estos pues va a depender mucho de el nivel. Esta pequeñita, por ejemplo, es un nivel L3 lumbar. Si ustedes se dan cuenta, la órtesis es diferente, ella tiene un cincho pélvico y tiene su glutonera, igual que este pequeñito. Y también la progresión de los auxiliares para la marcha varía. Entre más alto es el nivel, más apoyo necesitan para la marcha. Entonces, lo que yo prescribo generalmente es un andador de entrada posterior con ruedas delanteras y entre más bajos son los niveles, ven estos chicos, de L3 hacia abajo, lo que podemos progresar hacia unas muletas canadienses o unos bastones canadienses. Y pues hay que enseñarles, ¿no? Desde subir, bajar, caídas y todo esto, pues alternadamente con el uso de una silla de ruedas. La silla de ruedas se tiene que prescribir, sí se tiene que prescribir porque para distancias largas y en la comunidad tiene que sustituir al CAFO. ¿Por qué? Pues ya les dije que utilizar un CAFO largo implica un mayor gasto de energía. Técnicas como la parte acuática, la hidrocinesiterapia, sí. Nosotros durante mucho tiempo yo utilicé la técnica de Halliwick con las terapeutas que me acompañaron en el trabajo extraordinario durante muchos años, que nos ofrece mejoría de los arcos de movilidad, de las contracturas, aumento de la fuerza y disminución de la lordosis lumbar para mejorar la postura. No sé en sus países, pero acá en México nos costó que nos permitieran meter a los niños al tanque terapéutico, elaborar un trabajo de investigación, porque no se tenía contemplado que estos pacientes ingresaran a este método terapéutico, porque pues por la incontinencia de esfínteres, entonces, y por la hipotonía, ¿no? Y aparte sabemos que la temperatura del tanque pues es incrementada y entonces disminuye el tono. Entonces, pues dijimos, no, bueno, eso sí lo entendemos, pero puede facilitar y favorecer algunas otras cosas, entonces nos dimos a la tarea de, pues probar, ¿no? Científicamente que sí tenía un beneficio, si tienen la oportunidad, léanlo, la verdad es que está muy padre y obviamente pues es un sustento importante para trabajar en medio acuático a estos pequeñitos, que obviamente el impacto aparte de la cuestión acuática, a los chicos les gusta el agua, es un medio que les encanta. Trabajas en conjunto, trabajas con tus compañeritos, involucras a los papás y haces un trabajo divertido. Y aparte les enseñas muchas cuestiones de respiración, de flotación, un trabajo activo bastante con la respiración, la relajación, y entonces es una técnica que les gusta bastante. Entonces, eso de que no metas a un niño con miel o con lesión medular al tanque es un mito. Hay ya comprobación científica de que es posible y deben de utilizar este medio acuático. Hay otras situaciones, usando la tecnología, no todos la tenemos, no todos tenemos el alcance de esto, pero el que no la tengamos no quiere decir que no conozcamos, ¿no? Tenemos que conocer que existen. El entrenamiento robótico de la marcha se instauró para personas con lesión medular incompleta y pues nosotros en este lugar donde yo trabajé muchos años, pues lo utilizamos para pasar a los pequeños a través de la alimentación. Aferente se asociaba a una locomoción normal. No es que los chicos bajaran ya caminando sin ningún problema, sino que la plasticidad que se inducía en los centros motores involucrados hacía que el patrón de marcha ya en tierra firme fuera mucho más estratégico, ¿no? Ya mucho más apegado a lo normal y una mejor postura. Entonces, pues la verdad tiene muchas ventajas. Les digo, les repito, si no contamos con él en nuestros centros, pues al menos es conocer lo que existen y que les ofrece ventajas a los pequeños. También hay evidencia, que eso siempre es bien importante. Les decía yo, en lesión medular, hay mucha investigación acerca de esto, entonces pues hay sustento. Otra de las cosas que nosotros utilizamos y que bueno, pues yo hasta la fecha lo sigo utilizando es la electrogimnasia, que es el ejercicio activo con electroestimulación.
Entonces, esto fundamentalmente en músculos de 2 para arriba, ¿no? En la calificación de la escala de fuerza muscular, utilizando corriente Kotso-rusa, haciendo un trabajo voluntario reforzado. Con esto, hay muchos protocolos en la actualidad, lo que no hay es tanta evidencia o no hay evidencia. Nosotros, bueno, pues estamos ante la tarea de generar la evidencia y decir que sí sirve, y la verdad es que incrementa por mucho la fuerza muscular, y esto pues nos sirve para el fortalecimiento. De esto hay evidencia, sí, pero desafortunadamente no en rehabilitación, sino en otras disciplinas, pero nos toca a nosotros. Entonces ahí les dejo la espinita. Otra de las tecnologías, pues, es el exoesqueleto, que también, pues, se implementa en estas personas, son estos chicos. Y aquí, bueno, pues, es también un dispositivo electrónico con un sistema mecatrónico que se adecúa, que se maneja por un control, que se pone la mochilita aquí atrás, que utilizamos un auxiliar para la marcha, que ya no está en la banda suspendida como en el Locomat, sino aquí ya está en terreno diferente. Y obviamente, pues aquí necesitamos que este armazón que se le coloca al paciente, aparte de darle protección, pues obviamente sirve para dar la guía, ¿no? De los pasos, y de igual manera, no es que se baje del exoesqueleto y ya camine sin problema, sino realmente es que se mejora por mucho el patrón de la marcha con esta actividad. Terapia ocupacional, pues es indiscutible, también pieza fundamental en el manejo integral. Los terapeutas o las terapeutas ocupacionales, que acá en México son más mujeres, nos hacen una valoración de las actividades de la vida diaria básica para determinar cómo está impactando pues todas estas limitaciones y restricciones de las que ya hablamos. Hay que trabajar mucho con ellas la coordinación fina, porque dentro de las complicaciones también son las alteraciones en la coordinación fina. Los movimientos de las extremidades superiores son lentos, son discoordinados. Pensaríamos, tiene mielomeningocele, entonces solamente tiene afectadas las piernas. No, la mayoría de ellos, si les hacemos pruebas de coordinación, tienen afectada la coordinación, que implica directamente involucro en las actividades escolares. Son chicos que escriben lento, que tienen una mala caligrafía, que no respetan los espacios visoespaciales en los cuadernos cuadriculados o de rayas. Entonces, en esta parte ellas nos ayudan mucho a trabajar. En las transferencias, ¿no? Cuando ya utilizamos silla de ruedas, en realizar adaptaciones escolares, mejorar la ergonomía y la postura, tanto en casa como en la escuela. Técnicas para hacer cambio de pañal y autocateterismo. Indiscutiblemente, estos dos procedimientos los chicos los van a hacer. Yo empiezo a trabajar con ellos desde los 4 a 6 años, la participación en el cambio de pañal. A los 6 años ya se andan cambiando el pañal solito, y a partir de los 6 en adelante empezamos el involucro con el cateterismo. No hacerlo, pero sí que conozca el material, que sepa qué se hace, qué se necesita, ya para que llegue un momento entre los 8 y los 10 años que ellos se hagan cateterismo solos, porque pues al final ellos lo van a tener que hacer. Y obviamente la valoración de la silla de ruedas es por parte de las terapeutas ocupacionales, porque ellas, al trabajar la ergonomía y la postura, el posicionamiento de los pacientes, pues obviamente son las que tienen la expertise en esto para garantizar una buena postura. Terapia de lenguaje, pues aquí generalmente, si no tenemos una comorbilidad que nos afecte la parte de la audición, no se tiene por qué ver afectado el lenguaje, es más por cuestiones de crianza con estos pequeños. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar códigos de comunicación intrafamiliar. O sea, hay que dejarle a los chicos que tengan la necesidad de expresarse, hay que estimular el lenguaje expresivo, como la parte oral, la más frecuente comunicación. A veces se complican con problemas auditivos, usan algunos auxiliares auditivos, o algún problema cognitivo, que sabemos que tanto la audición como la cognición son dos factores importantes para que se desarrolle la comunicación. Y si alguno de estos está afectado, pues obviamente el lenguaje más frecuente, que es el oral, el expresivo, pues se va a ver afectado, o cualquier tipo de comunicación. Entonces ahí es cuando tenemos que echar de mano de los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, para que el niño se pueda comunicar o pueda comunicar sus necesidades de la mejor manera. Les decía yo la parte psicológica, pues obviamente el manejo conductual, el acompañamiento de los psicólogos en la parte de aceptación, identificación y manejo de las alteraciones emocionales, de la ansiedad, la depresión, para canalizar oportunamente. En un porcentaje muy alto, estos chicos, sobre todo cuando entran a la edad escolar y adolescencia,
empiezan a tener mucha confrontación con su autoconcepto, ¿no? Decir, estoy en silla de ruedas, utilizo una órtesis, me uso pañal, y entonces eso les empieza a generar muchas alteraciones. Entonces, hay que estarlos acompañando en este sentido. Orientación sobre sexualidad en discapacidad, porque aunque ellos tengan alterada cierta parte de la función sexual, pues obviamente son personas y tienen derecho a satisfacer esto y entonces hay que acompañarlos, sobre todo en el caso también de que se presenta la pubertad precoz. Entonces, a mí me tocaron a veces hasta niñitas muy pequeñas, 6 años, que ya empezaban con cambios de incremento de las glándulas mamarias y ya una vez que crecían las glándulas mamarias al año ya se presentaba la menstruación. Entonces, pues estaban muy chiquititas. Hay algunos casos en los que hay que canalizar al endocrinólogo pediatra para que les dé tratamiento, pero mientras eso sucede, pues todos estos cambios en su cuerpo los desconciertan, ¿no? Entonces hay que irlos acompañando y en el caso de la familia, pues el acompañamiento en aceptación del diagnóstico y del pronóstico funcional, sobre todo del pronóstico de marcha, que es lo que más les inquieta a los papás. Y en algunas ocasiones, sobre todo si nos enfrentamos a disfunción valvular, a crisis convulsivas que acompañan, pues hay una alteración en el estado cognitivo y hay que hacer valoraciones del coeficiente intelectual. Y finalmente, pues también pedagogía, ¿no? Pedagogía, por estas alteraciones neuropsicológicas que les decía, pues tienen que hacer una valoración del aprendizaje, determinar cuáles son las fortalezas y las debilidades y hacer intervención con técnicas para un buen aprovechamiento escolar. Y aquí echamos de mano de un recurso humano, valga la redundancia, de trabajo social. Trabajo social aquí es un vínculo muy fuerte con las escuelas porque ellos comunican todas estas alteraciones a las escuelas y sobre todo informamos. Yo creo que aquí la finalidad de todo esto es la inclusión escolar, pero que el niño aprenda, es una realidad. Y esto radica por mucho en la parte informativa. Es decir, si yo informo tanto a los docentes como a los padres de familia de todas estas alteraciones y les digo todo lo que va a acontecer, pues obviamente estoy beneficiando al niño por mucho en ciertas cosas. Entonces, yo siempre les decía a los papás o a las trabajadoras sociales, pues es que no quiero que les regalen calificaciones, ¿no? A mí me pasaba por mucho que los papás llegaban muy afligidos y decían, es que va mal en la escuela, es que no está reprobando. Un ejemplo muy característico es, por ejemplo, los dictados, ¿no? Ya les dije que estos niños escriben lento y en lo que están captando la información, entonces el maestro pues ya, si eran un dictado de 10 y terminó, pues nuestro niño con mielomeningocele iba en el 5, ¿no? Y entonces parecía como si no supiera y entonces eso generaba pues una baja calificación y no es que el niño no supiera, sino es que no tenía el mismo tiempo porque no iba en un mismo ritmo. Entonces, acá le llamamos a que hay que hacer adecuaciones curriculares que evalúen, enseñen y evalúen de una manera diferente de acuerdo a las necesidades de cada niño, pues obviamente para que se dé un trabajo oportuno. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues con todo gusto. Y doctora Mancilla, muchas gracias por su excelente participación. Eh, Como siempre, es un lujo poder escucharla y con toda la experiencia que usted tiene, doctora. Tenemos algunas preguntas que realizaron en el chat y dice, ¿cuál es la edad más oportuna para la prescripción de órtesis en niños con miras a marcha? Les decía yo que va de la mano con la parte del desarrollo psicomotor. Tienen que tener control de tronco, pero aproximadamente al año. Como Muy bien, también van otra pregunta. desfasados en eso, al año aproximadamente yo. Muy bien, otra pregunta dice, en niños con escoliosis dorsales o dorsolumbares, ¿qué tipo de corset recomienda prescribir? Obviamente, pues eso nos va a regresar mucho a la parte de biomecánica. Yo, generalmente lo que yo uso y lo que me funciona a mí son los bivalvados de 2 hojas, porque es más fácil que el niño el niño o el adolescente se lo pueda colocar. Y si estamos hablando de la autonomía, pues si es con univalvado, o sea, si es una única pieza,
y obviamente hay que ver hacia dónde está la curvatura para ver hacia dónde marcamos el vector que va contrario, pues si es de una pieza le resulta muy difícil. Yo generalmente los mando de dos, que acá en México les llamamos bivalvados, en polipropileno, y son como si fuera caparazón, un caparazón de una tortuguita, ¿no? Tiene una parte posterior, una anterior, pero obviamente con las modificaciones necesarias de acuerdo a la curvatura. Excelente. Nos mencionan, lo voy a leer de forma textual, dice, yo he tenido mala experiencia, pues les ha ocasionado úlceras, por lo que he optado por prescribir fajas dorsolumbares de loneta con varillas posteriores y cintillas laterales. ¿Cuál es su experiencia? Nos pregunta la doctora. Sí, va a depender del nivel. Yo también mando fajas, pero sobre todo las fajas que yo mando exactamente igual que dice la doctora, con tirantes y con varillas en duraluminio, yo las mando preventivas, sobre todo cuando son niveles medios bajos, que tenemos una alineación de la columna y que ya les prescribo les doy la indicación del uso de silla de ruedas, que generalmente es semideportiva, que son las que tienen respaldo bajo y no tienen braceras. Para manejo y control de la columna, yo prescribo fajas. Depende el uso de zonas de presión o la generación de zonas de presión con los corsé, pues varía mucho también con el modelo del corsé y sobre todo con la adaptación que tenga, ¿no? Ahora sí que el ortecista que lo elabore, tienes que tener un buen ortecista para eso y obviamente yo los mando revestidos con polipropileno o con pelite o plastazote, o sea, les mando un material más suave, tipo foamy, aquí en México, como para que no genere zonas de presión y obviamente hay que estar revisándolos cada consulta. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿a qué edad se recomienda el inicio de cateterismo intermitente? ¿Y a qué edad se sugiere el inicio de autocateterismo? Del cateterismo limpio intermitente, yo, conforme se va aproximando la edad de control fisiológico, pero yo los mando, su primer consulta es como a los 2 años y medio, antes de los 3 años. 3 añitos los voy mandando al urólogo pediatra para que ya él le dé seguimiento y él pues empiece a hacer estudios. Ya el inicio como tal del cateterismo lo determina él. Yo lo mando al urólogo, esa es mi obligación, mandarlo, pero ya el inicio es de él. Y yo lo que he visto por experiencia es que empieza catetarismo entre los 4 y los 5 años aproximadamente. El autocateterismo, ya hacerlo solo, es entre los 8 y los 10 años, ya que hay un entrenamiento y lo vamos llevando poco a poco. Esto va de la mano con terapia ocupacional, con el trabajo de coordinación fina, con que conozca el material. Primero los ponemos a hacer la limpieza, el aseo de la zona, que conozcan el material, la limpieza de la zona y después ya la introducción de la zona. Muy bien. Romina nos pregunta, gracias doctora, ¿podría comentarnos si utilizan en México electroestimulación vesical o qué protocolos nos recomendarían para la reeducación vesical y fecal? Ok, sí hay protocolos de electroestimulación, pero en niños no. Aquí en México no los usamos todavía. Para adultos sí, para pacientes adultos con lesión medular sí se utiliza la electroestimulación, pero en niños todavía no, es algo en lo que tenemos que trabajar. Muy bien. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Bueno, nos están mandando mensajes de felicitación y bueno, doctor, algo que usted ha mencionado y algo muy importante que no debemos olvidar son las alteraciones neuropsicológicas. También tenemos literatura de usted muy interesante porque los niños pueden tener un coeficiente intelectual normal, pero a veces no aíslan a nuestros niños y no dan las adecuadas adaptaciones curriculares, ¿no? No tomando en cuenta las alteraciones visoconstructivas, visoespaciales, la parte semántico-pragmática, etcétera, que sí debemos incidir en nuestros pequeñitos, ¿no es cierto? Y bueno, muy interesante su charla. No sé
sé, colegas, si tienen alguna otra pregunta. Hemos visto que han ingresado de diferentes áreas en rehabilitación y eso pues enriquece a nuestra charla. Dice Inés Herrera, en caso de incontinencia, ¿qué fármacos usan? ¿Usan modalidad intravesical? Nos pregunta. Utilizan, sí, eso el urólogo utiliza se me fue ahorita el nombre, pero también llega a colocar toxina botulínica, dependiendo de el tipo de vejiga, ¿no? El tipo de vejiga neurogénica también se llega a implementar la toxina. Y sí, ellos usan fármacos anticolinérgicos y la prescripción es del urólogo. Excelente. Muy bien. Bueno, doctora Mancilla, nuevamente muchísimas gracias. Ha tenido un día muy intenso. Le agradecemos por su apoyo en nuestra área de rehabilitación y pues el Comité de Rehabilitación Pediátrica está fortaleciendo el conocimiento a todos nuestros colegas, también residentes que están en formación para ir creciendo juntos. Querida Sandrita, ¿estás ahí? Sí, doctorita, sí, aquí estoy. Muy bien. Bien, no sé si la doctora Astrid está presente, ¿no? No, doctorita, Bueno, ella entonces está a nombre, viajado. sí, muy bien, entonces a nombre de nuestra presidente del AMLAR, la doctora Astrid, clausuro este curso de nuestra actividad académica AMLAR 2023-2024. Doctora Mancilla, un gran abrazo hasta México y a todos los colegas que están en el Congreso. Muchas gracias por apoyarnos. Buenas noches. Buenas noches con todo. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Sandrita, por favor, ¿te ocupas de la grabación? Gracias. Sí, no se preocupe. Gracias.